Ser jugadora en el extranjero es un desafío doblemente retador, pues el ritmo de exigencia y de competencia debe de estar en un nivel muy superior. Es por eso que hoy tengo el gusto de presentarles una de las jugadoras que más ha dejado en alto el nombre de Colombia en el extranjero, en unos destinos inimaginables. Con ustedes, Jimena Góngora. Jimena, bienvenida. Hola Meli, buenas tardes allá. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar contigo hoy. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Yo muy bien, gracias a Dios, adaptándome pues al nuevo país, al nuevo equipo y esperando que como todo siempre ha salido bien, esperando pues de que esta nueva experiencia salga mucho mejor. Bueno, Jimena, empecemos a hablar un poquito de quién es Jimena Góngora, de dónde viene Jimena Góngora, cómo fue la infancia de Jimena Góngora. Bueno, yo soy caleña, 100% caleña. Yo empecé a jugar fútbol desde pequeña, me gustó mucho el fútbol, yo amaba el fútbol y empecé a ver a Ronaldinho y fue como que la persona que me inspiró a decir, bueno, yo quiero jugar, pero antes de, yo creo que yo nací con el talento. Yo desde pequeña yo pateaba pelotas, bombas, chanclas, porque pues mamá, obviamente en esa época se decía que si una mujer jugaba fútbol estaba muy mal visto. Entonces fue así que como que empecé poco a poco y hasta que mi papá una vez me vio jugando así en el barrio y él como que quedó impresionado y dijo, bueno, mi hija en realidad juega fútbol y me llevó para la Sarmiento. Empecé a entrenar de manera ya con un equipo femenino a los 13 años en la Sarmiento. Estuve en la Sarmiento durante un año, si no estoy mal, un año y medio, y después me fui para Alianza Guayacanes, un club en la Ribera de Cali. Y pues ahí ya fue que empecé a hacer mi proceso hasta llegar a Selección Colombia, Selección Valle y a debutar de manera profesional. Bueno, Jimena, ¿y qué profesores, quién ha marcado tu proceso formativo? Nada, mi proceso formativo y que yo sí agradecía muchísimo con esas personas es Marcos Arrio, pues que fue mi entrenador en Alianza Guayacanes y fue el que me ayudó a prácticamente a salir a profesional y su esposa Piedad Soto, que en ese momento era como la presidenta del club y ellos hicieron un esfuerzo grandísimo conmigo porque pues hubo una época que yo no quería volver a jugar fútbol y ellos como que empujándome, haciendo de todo para que yo continuara y bueno, al día de hoy yo estoy muy agradecida con ellos porque a la final si no hubiese sido por ese apoyo y como por ese empuje, creo que no estaría aquí, no sé. Y en ese romance con la pelota desde chiquita, ¿por qué ese deseo de no jugar más fútbol? Viví una situación, me mataron a mi mejor amigo, así que para mí eso fue como un antes y un después porque eso me dio muy duro. Entonces en ese momento yo ya le cogí como fastidio al fútbol y hubo un tiempo, sí, casi 6, 7 meses que yo no volví a entrenamientos, no volví a practicar. A veces como que iba una vez a la semana, pero como que no sentía esa felicidad y ese amor. Así que no, dije no, no quiero. Y fueron 6, 7 meses larguitos que yo no volví a entrenar. Bueno, pero por fortuna te recuperaron, te rehabilitaste y volvimos a el camino del fútbol. Saliendo de este proceso formativo, ya demos un avance a tu debut como profesional. Cuéntanos un poco de esa etapa, de ese momento, cómo fue ese salto del formativo al profesional. Nada, eso fueron unas pruebas que hicieron cuando hizo el boom pues de que iba a salir la liga profesional en Colombia, que era algo que uno no se esperaba, ¿verdad? Yo por lo menos yo le decía a mamá antes de, sin saber, yo le decía, mamá, yo voy a jugar fútbol profesional y mamá pues en ese como que desamor con el fútbol, me decía acá qué va a hacer. Y cuando ya me di cuenta que salió la liga profesional en el 2017 yo dije, carajo, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Yo quiero debutar en esa primer liga. Hicieron unas pruebas en Cali, fuimos con mi entrenador y ese día, pues, gracias a Dios me fue muy bien a mí, a dos compañeras más. Nos escogieron y una semana después ya estábamos en Pereira para hacer como el otro filtro para pasar a firmar contrato.
¿Y cómo fue ese proceso con el Deportivo Pereira? ¿Qué tal Pereira? ¿Cómo fue ese debut? Nada, el debut pues es una cosa increíble porque es algo que tú ni en los sueños más locos te lo esperas, ¿sabes? Y ese me encantó mucho la ciudad. En ese primer año pues fue algo muy difícil porque tocaba remar desde atrás, ¿sabes? Que eso lo hicieron como por dejar, calmar las aguas, por decirlo así. Entonces era muy difícil el tema de los sueldos, de las comodidades que teníamos, pero claro, uno decía, quiero ser profesional, ¿sabes? Entonces ahí fue como ese amor, haciendo las cosas bien allá en Pereira, siendo el primer año, obviamente con nervios, el primer partido que jugué, pues no, yo tenía muchos nervios hasta que entré, canté el himno. Yo estaba muy nerviosa porque era mi primera vez pues en un estadio, independiente de 10 personas, 15 personas era gente, ¿sabes? Entonces fue un poco emocionante, pero es algo que tengo grabado siempre. ¿Cómo fue ese debut? ¿Qué recuerdas de ese día? Ese debut. No, yo solo me acuerdo que yo entré a la cancha, me temblaban las piernas, yo miraba para todo lado, en ese debut fue mi mamá nunca me había ido a ver, nunca, o sea, nunca, lo que yo llevaba jugando en Cali, ella nunca había ido a un partido mío, y ellos me llegaron de sorpresa. De mi papá me lo esperaba, porque siempre fue la persona que me acompañó, pero de mi mamá no, jamás, ¿sabes? Y ellos me llegaron de sorpresa a la casa y carajo, yo cuando estaba cantando el himno, yo era mi mamá ya y recordando todo lo que tuve que vivir para llegar hasta ese punto, a mí se me salieron las lágrimas y yo temblaba, a mí las piernas me temblaban, yo creo que hasta que di el primer pase yo solté como que los nervios. Y no me acuerdo muy bien si fue contra Orso Marzo o Once Caldas, no, de eso sí no me acuerdo muy bien. Pero sí fue lleno de emociones, una cosa increíble. Bueno, después de este momento por el Deportivo Pereira, procedemos a listar nuestras maletas y nuestros pasaportes y vamos a sumergirnos en un viaje hacia la increíble carrera que ha tenido esta mujer que están viendo en este momento. De ahí llegó una oportunidad en el Maccabi Fútbol Club de Israel. ¿Cómo fue ese paso de el Deportivo Pereira a Israel? ¿Eso cómo sucedió? Yo tenía demasiado miedo. Eso llegó el video al técnico allá en Israel, él se interesó, nos comunicamos, eso fue después de pandemia. Y nos comunicamos y él, no, yo te quiero tener acá en Israel. Y yo dije, Israel, yo de Israel sabía pues la tierra de Dios, sabes que el país es muy pequeño y todo, la tierra santa y todo. Pero yo tenía miedo, yo tenía mucho miedo porque yo decía, yo no hablo nada de inglés, a mí cómo me va a ir, es otra cultura, son otras personas, yo tengo que irme a ganar un puesto, obviamente muchas preguntas, pero siempre conté con el apoyo de mis papás, así que dije, no me voy, yo quiero salir, pero en mi mente era como que yo quiero ir, pero nunca quiero volver, ¿sabes? En el sentido de que no iba como por intentarlo, sino que ya sabía que yo me tenía que quedar. Y eso de que yo viera esa experiencia en el extranjero, yo tenía que seguir y seguir y seguir. Así que llegué a Israel, claro, todo fue muy nuevo para mí porque no hablaba inglés, o sea, no hablaba absolutamente nada. Y llegué y a los 2 días, sin conocer a las chicas, me tocó jugar un partido. Yo sin el idioma, sin haber entrenado, no me sabía el nombre de nadie ahí y me fue muy bien, me fue excelente, ese partido dejó muy contentas pues al presidente, al entrenador, a las compañeras, así que desde ahí dije, no, eso para mí tiene que ser muy fácil. Ven, pero yo necesito que nos expliques cómo es eso de uno sobrevivir en un país súper lejos, un idioma súper diferente y llegar a jugar. ¿Cómo lo hiciste? No, mira, en Israel fue una experiencia, fue algo loco, porque pues si tú sabes la guerra que se iba allá, eso no es de Ujú. ahora, eso es desde siempre, y cuando yo llegué también pasaba, y yo llego a Israel, y claro, yo llego con el jet lag, pues estaba con lo de las horas, y yo llego a Israel, y en la noche escucho una alarma, una sirena,
Entonces yo una sirena por una sirena durísimo. Y yo ve, ¿qué era? Entonces, cuando yo ya después me levanto asustada y me toca una compañera con el traductor me dice, sí, me está sonando la alarma, eso es una alarma de misiles, así que tenemos que estar preparadas con pasaportes para irnos al búnker. Y yo con traductor, yo acabando de llegar a yo no entendía absolutamente nada. Y yo, ¿cómo así? La alarma dejó de sonar y yo el otro día entré en pánico y yo llamaba a mamá, mamá, yo me quiero volver llorando, yo qué estoy haciendo aquí, aquí están en guerra. Y fue algo loco, fue al mismo día que yo llegué. Y mamá, no, tranquila, intenta hacer las cosas bien, no va a pasar nada. Entonces después empecé a averiguar un poco y me di cuenta que ellos tienen una seguridad del domo y todas esas cosas. Entonces yo dije, no, bueno, vamos a quedarnos aquí. Pero fue algo loco porque fue el primer día, me inauguraron ahí con un misil. Y ya después ahí, ya con traductor, me tocaba con traductor. Yo siempre he dicho que el idioma de fútbol es solo uno y ya cuando quería algo muy específico era con traductor. De resto, yo iba a hacer mi trabajo y volvía a mi casa y mantenía encerrada en mi habitación. ¿Cómo finalizó ese proceso en Israel? En Israel creo que para hacer mi primera experiencia en el extranjero me fue muy bien. Quedamos algo que no queríamos, pero quedamos subcampeona de liga y subcampeona de copa. Yo fui escogida como la mejor defensa extranjera en Israel y jugué todos los partidos, gracias a Dios, titular, con la confianza del entrenador, de las chicas, y me fue muy bien. Estuve allá durante casi 10 meses. Bueno, luego de esta experiencia en el extranjero bastante particular, llega otra mucho más impresionante. Arabia Saudita en el Llamas del Este. ¿Qué hablar de ese momento en Arabia Saudita? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de jugar fútbol en un país donde la mujer es tan minimizada? Mira, yo no sé, a mí me había salido como en Instagram que habían creado una liga allá, pero obviamente había leído de que las mujeres hace poco podían conducir, podían ir a los estadios, podían salir solas y sin un hombre. Entonces yo empecé a leer, a investigar cuando la liga, esa propuesta me llegó porque en ese momento sacaron a una defensa y necesitaban otra defensa por 3 meses nomás. Entonces yo dije, bueno, 3 meses, pues intentémoslo. Y averigué un poco, hablé con la vicepresidenta que habla español y ella me contó un poco pues de la liga, no tenía información de absolutamente nada, entonces yo fui como confiada en lo que ella me había dicho y acepté esos 3 meses fueron como una prueba para mí. ¿Y qué tal esa experiencia en ese país? ¿Qué recuerdas de esa época? Cuando llegué, teníamos que jugar con leggings, teníamos que estar absolutamente tapadas. Entrenamientos, partidos, era siempre con leggings. Y obviamente el tema de que a veces hasta en mi propia casa yo no podía estar en short, porque si alguien llegaba, yo tenía que recibir la visita tapada. Al salir a la calle, pues que tengan que respetar la cultura de ellos, no podía estar mostrando piernas, con camisas pues muy escotadas. eh, y ya era más eso, más de respetar como su cultura y respetar también lo de Ramadán y las horas de oración de ellos, pues, y ya era como eso. ¿Y cómo era el nivel futbolístico de Arabia, teniendo en cuenta que era su primera liga? En Arabia el nivel es como todo, como te digo, allá las mujeres apenas les están permitiendo hacer cosas, entonces una de esas era el fútbol. Hay chicas que nunca habían tocado una pelota porque no era permitido, ¿sabes? Pero obviamente se podían muchas extranjeras, se podían en ese tiempo que yo llegué, creo que eran 6, 7 en el campo. Entonces, obviamente eso nivelaba, pero el de las locales ahorita ha mejorado muchísimo. A cuando yo llegué sí era un poco pesado y era entendible porque ellas vinieron a hacer deporte desde el 2021, te estoy hablando. Cosa que de pronto en Colombia es diferente, que desde pequeña nosotros podemos escoger qué deporte hacer. Allá en Arabia Saudita no.
Entonces, por ese lado, las locales era muy difícil, pero teníamos muchas extranjeras, así que podíamos compensar eso. Yo me cuestiono cómo habrá sido ese momento de ingresar a migración en Arabia Saudita, ver tu pasaporte, ver colombiana, ver que eres mujer y que ibas a jugar fútbol. ¿Cómo fue ese momento? Jugar Melin, fútbol. estuve en migración de Arabia Saudita durante 3 horas y media, por lo que tenía la visa de Israel. Ay, claro. Así que Israel, Arabia Saudita, pues ese problema. Así que empezaron a ver, lo vieron, entonces me empezaron a preguntar y yo ahí tampoco hablaba inglés y me empezaban a hablar en árabe. Y eso fue ahí, me tuvieron 3 horas hablándome en árabe, y intentando explicar, intentando mostrarle las fotos. Entonces fue hasta que yo dije, mira, llama a este número y yo hablo con esa persona a ver si ellas les explica. Llamaron a la presidenta que estaba, a la presidenta que estaba ahí afuera, ella explicó la situación y me dejaron pasar. Pero fue más problema por lo de la visa de Israel. ¿Y cómo fue ese choque cultural de ir de Israel a Arabia Saudita? ¿Cómo se manejó ese tema? Israel es una cultura muy abierta, ¿sabes? Tú en Israel podías salir como tú quieras, hacer lo que tú quieras, por decirlo así. Y en Arabia Saudita no. En Arabia Saudita la cultura para mujeres es mucho más pesada, la forma de decir, la forma de cómo dirigirte a las personas, la forma también de lo que tú publicas en tus redes sociales. Tú no puedes publicar cualquier cosa en cuestión de muchos temas. Entonces, cuando a mí me contrato también yo lo tenía de que yo no podía hablar sobre política, hablar sobre Israel que te estoy contando, hablar sobre otros temas. Entonces, eso sí fue, no me fue difícil para mí porque yo siempre he dicho que quiero adaptarme al lugar donde yo esté, pero sí fue un cambio un poquito drástico. Y esa experiencia de jugar fútbol en Arabia, ¿qué te dejó? En Arabia, primero aprendí inglés, que creo que casi una de las cosas más importantes que me ha ayudado demasiado en en estos casi 7 años que llevo por fuera. Aprendí inglés, también aprendí a conocer gente de muchos países, de demasiados países. Aprendí un poquito de árabe porque las chicas allá no hablaban inglés, entonces queriéndome dirigir a ellas como que lo más básico. Y me quedé con personas que a día de hoy yo todavía me hablo con ellas, que es como la presidenta, los directivos del club, compañeras con las que jugué, también chicas de otros países con las que jugué, que a día de hoy somos muy amigas. Y eso es una experiencia enriquecedora, ¿sabes? Porque conocer tanta gente de diferentes países y de sus culturas hace que no sé, que para mí es muy gratificante. Yo me quedo con algo de cada persona, pero para mí es eso lo más importante. Bueno, luego de este camino por Arabia Saudita, nuevamente ese pasaporte sigue sumando sellos y llegamos a Armenia, al Punic Fútbol Club. Sí lo estoy pronunciando bien, Punic. Hablemos de ese cambio, cómo se dio esa oportunidad de Y jugar fútbol en Juni, otra cultura también súper diferente. ese cambio se dio porque yo en Arabia Saudita creo que yo ya había cumplido mi ciclo. Estuve 2 años en Arabia Saudita, pero quería una experiencia nueva, quería algo diferente, así que me apareció esa oportunidad de Pioni. Iban a jugar pre-Champions, jugáramos pre-Champions League, así que vi que el país era muy pequeño y como que me interesó. Yo dije, bueno, esa experiencia de pre-Champions me interesó. Acepté y estuve casi 5 meses, 5 meses. También llegué, cuando yo llegué tuve como una semana para preparar los partidos de Pre-Champions League y después me quedé jugando la liga hasta que tuve una pequeña lesión. Precisamente ya iba para ese camino, pues resulta que en ese tiempo que estuviste en Armenia, tuviste una lesión fuerte en tu columna vertebral. ¿Cómo fue ese momento?
Meli, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que me han pasado. Es algo que mentalmente me fortaleció, pero fue una experiencia muy dura porque en ese momento cuando yo tuve esa lesión, al yo caer al piso, yo no sentía mis piernas. Entonces a mí se me vino, o sea, a mí se me vino lo peor a la cabeza. Se me vino lo peor. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Voy a dejar, yo me voy a quedar sin caminar y obviamente yo sentí mucho dolor, sentí como ¿cómo te digo? Como una electricidad en la columna y pasando por todas las piernas. Y yo no sentía las piernas. Entonces las chicas intentaban hablarme en inglés y yo como que del shock y del pánico que tenía, yo solo decía en español. Yo decía, me duele, me duele, me duele. Y fueron casi 2 horas después de que yo llegué al hospital que yo no sentía las piernas. Y yo no podía hablar con nadie, no tenía mi teléfono, nadie me decía nada, todo el mundo hablaba como en armenio ahí, nadie me decía nada, entonces yo estaba un poquito, fue difícil, hasta que más adelante a mí me dijeron como que, como para intentarme calmar, no, no fue nada, fue el golpe, pero pues tú sabes que tú conoces su cuerpo, tú sabes quizás las cosas que pasan, y intenté, o sea, le dije al doctor, dígame la verdad. Hasta el día siguiente fue que me dijo que yo llamé a mamá ese mismo día y le dije, mamá, yo creo que yo tuve una fractura. Yo creo que mi columna no está bien. Nadie me decía nada hasta que el día siguiente como que el médico ya dijo, uy, esa está muy cansona y me envió la resonancia, la radiografía y claro, ahí estaba la fractura en la vértebra. ¿Cómo fue afrontar un momento tan difícil y tan lejos de casa? Para mí eso fue muy difícil porque yo en ese momento no podía caminar mucho, entonces tampoco, o sea, tenía que manejar el tiempo, estar como 10 minutos acostada, después sentada, después acostada hacia el lado derecho y yo me tenía que cocinar. Entonces, obviamente a veces me daba tanto desespero porque yo no aguantaba estar de pie. Y yo le pregunté al doctor, yo tenía faja, yo tenía que utilizar una faja 24/7 y yo le pregunté al doctor pues que cuáles eran los pasos a seguir y él me dijo, no, tienes que estar con la faja 3 meses y después de eso podemos iniciar terapias. Yo de tanto estar con la faja me subió como un dolor en la espalda, en el cuello, del estrés pero yo no me querían, o sea, ayudar en nada para hacer la recuperación un poco más rápida y hasta que yo hablé con mi agente y le dije, no, yo me quiero ir para Colombia. Yo me quiero ir a recuperar a Colombia, no me importa terminar el contrato, no me importa nada, solo quiero irme. ¿Y cuál fue la clave en esta recuperación después de que llegaste a Colombia? La clave, no, la primera clave fue Dios. Me aferré mucho a Dios. Yo le dije a Dios, si es su voluntad, ayúdame a ver que tus planes son perfectos y me aferré mucho a Dios y estaba convencida de que me quería recuperar en tiempo récord. Así que esperé una semana después de la lesión porque era un viaje de casi 20 horas y no podía hacer mucho tiempo sentada. Esperé una semana, viajé a Colombia. El mismo día que llegué yo tengo un primo que es fisio. También tengo un entrenador personal en Cali con el que trabajo desde el 2020, 2021 y yo les dije a ellos, yo me quiero recuperar rápido. O sea, no me importa cómo, no me importa si tengo que trabajar el doble. Gracias a Dios, ellos me ayudaron muchísimo. Hacía terapia doble en la mañana y en la tarde. Así duré casi, sí, así duré 2 meses prácticamente, hasta que me saqué la radiografía y ya había pegado la fractura. No, y vaya que te recuperaste bastante rápido, porque yo les he contado que esta mujer no para de sorprendernos y es que de una lección de su columna vertebral, vamos a China, al fútbol de China, al Tianjin. ¿Tianjin? Tianjin Schengen. Por favor, necesito que hablemos de cómo se dio esta oportunidad y cómo el fútbol de China te fichó saliendo de una lesión de esta magnitud.
Mira, Meli, ¿sabes que ocurre algo raro con China? Porque es que yo tenía, o sea, yo no sé por qué yo tenía una fascinación de ir a jugar a China. Yo hice una entrevista, yo creo que fue en el 2022, y ya me preguntaron, ve, Ximena, ¿a dónde te gustaría jugar? Y yo dije, en China, pero yo no sabía nada de China, o sea, yo no sabía nada. Pues yo dije, yo quiero jugar a China. Y en ese momento me llega, alguien me escribe por Instagram. Hola, Ximena, una gente. Estamos interesados en traerte a China. eh, Vimos tu videos y yo dije que eso es falso, esto es Sí. mentira. Y yo no le respondí. Y él me volvió a escribir. Y yo tampoco le contestaba. Y como el tercer mensaje, yo le dije, hola, ¿qué necesitas? Él me dijo, no, mira, que hay una oferta a un club. Y yo le dije, bueno, habla con mi agente directamente. Pásame tu número. Y ellos hablaron con mi agente. Cuando yo empecé a buscar, y de fútbol de China tampoco hay mucha información, si tú buscas. Entonces, mi agente preguntó, ¿vas a tener casa, vas a tener comida? Y yo siempre pregunto solo eso, ¿ves? Casi comida. Y casi comí, la temporada va a durar un año, me enviaron fotos del complejo deportivo, gimnasio, campos, comedor, todo. Yo dije, no, pues vámonos para China. Yo dije, aceptemos China sin miedo. Hablé con mis papás y le dije, no, voy para China. Y ellos, bueno, pero usted cada vez va más lejos, me dijeron. Y ahí ya acepté, hablamos, eso fue, la negociación fue súper rápida. Fue como en un mes por el tema de visado que me tocó hacerlo a mí en Bogotá. China no es un destino para nada común para las colombianas. En este cambio de tu carrera, en esta época, ¿cuál fue tu mayor reto En China, en el fútbol de China? en China fue difícil. Fue una adaptación compleja, primero por el idioma. Ellos no hablan inglés, ellos hablan solo mandarín. Segundo, ellos son muy apáticos con nosotros los extranjeros, ¿sabes? Ellos no son, primero, la personalidad de ellos es que ellos no son muy como que les gusta demostrar mucho. Y segundo, pues con el extranjero peor, son muy apáticos. Entonces, yo al llegar allá y ver eso y con la comida, ahí ya empezó como el choque cultural. Yo decía, carajo, esto no va a ser fácil. Y más que todo por la comida. La comida del día uno a mí me volvió trapo de cocina. Yo estuve con una gastroenteritis hospitalizada. Después me volvió a dar la gastroenteritis y la comida sí me caía súper pesado, o sea, súper pesado. ¿Qué comías? ¿Qué te daban? De todo. No, allá es que vivíamos juntas, vivíamos como en un complejo deportivo, entonces obviamente éramos tres extranjeras nomás y las chinas. Al comienzo, claro, nos hacían pechuguitas con ensaladita, como que para enamorarnos, ¿no entendés? Y después ya no, ya pura comida china. Y eso era pero un picante, o sea, increíble. Pura comida china. eh, el picante, la grasa, ellos utilizan muchas especias, ¿no? Utilizan demasiados condimentos, así que eso empezó a ser como un choque conmigo porque me caía súper mal y a veces pues nos dieron a probar un animalito ahí todo raro, un animalito raro apanado. Realmente yo quiero entender por qué antes de llegar a China tenías el sueño de jugar en China. O sea, ¿qué era lo que te llamaba la atención del fútbol de China? Meli, mira que pues, es raro, yo tampoco sé mucho, porque había visto el país y yo decía, ve, China, o sea, China estamos es en Futurama, ellos están súper avanzados allá, y porque yo había visto las asiáticas jugar. Obviamente tú sabes que las asiáticas en todo, en la Copa del Mundo, entonces uno veía el juego y el nivel allí, y yo decía, no, eso debe ser una locura, eso debe ser espectacular allá. Y por eso fue como que yo tenía ese sueño de querer ir para China y pues mira como es Dios, me puso eso sobre la mesa y cuando ya llegué allá pues ya era algo totalmente diferente.
Bueno, y futbolísticamente hablando, ¿qué tal esa experiencia en China? ¿Qué resaltas del fútbol de China, de la liga de China, del estilo de juego? Y nada, gracias a Dios me adapté súper rápido. Tuve un proceso de adaptación más rápido que las otras dos extranjeras. Y el fútbol de chino es muy rápido. O sea, como tú las ves a ellas en un mundial, es así la liga de allá. Tú tienes el balón y en un momentico ya te llegan dos, tres jugadoras que tú no sabes de dónde salieron. Y todo el partido ellas están corriendo. O sea, todo el partido. Si sacan esos 90 minutos y si nos mandan a correr a subir una montaña, van y la suben. Todo el partido ellas corren, pero para mí está muy robotizado. En el sentido de que yo creo que en el fútbol sudamericano nosotros tenemos la libertad de que si tú quieres hacer como un gancho, como que si tú unas galletitas, es bien visto para uno, ¿sabes? Allá no, allá tú tienes que jugar uno o dos toques, jugar rápido, las defensas tienen que, o sea, las defensas solo tienen que defender, tú de defensa no puedes que intentar salir jugando porque pues ya es el regaño. Pero en cuestión de físico, porque las chinas son pequeñas, o sea, son muy pequeñitas, pero son muy rápidas, son demasiado rápidas. Físicamente, ellas nos llevan años luz, por decirlo así. Jimmy, ¿cómo fue entenderte con tus compañeras? ¿Cómo fue? Inclusive tengo entendido que tuvo una época que fuiste capitana en este equipo. ¿Cómo fue eso? Pues, contanos. Entenderme con ellas, mira, yo me aprendí, o sea, no, yo les dije como que yo les voy a decir tal palabra para que sepan que tiene marca, más que todo a mis defensas. En el medio jugaba la brasileña, así que con ella hablaba en español y yo le podía decir a ella cuando estaba sola, cuando estaba con marca y a las otras chicas una palabra en inglés para que ellas supieran pues si tenía gente y ellas también me lo decían a mí. Obviamente tuve un poquito de choque porque en mi estilo de juego la otra defensa venía al balón y ella tiraba ese balón para arriba, yo no quiero complicaciones, pero yo era más de salir jugando. Así que pues ella no le gustaba, al comienzo pues a los entrenadores tampoco les gustaba, pero como que vieron y me dejaron en paz. Y ya cuando fui capitana, no, cuando fui capitana eso me tomó de sorpresa. Ese día yo ni sabía. Y en la charla cuando llegamos ahí, me dijeron que yo iba a ser la capitana. El director me dijo, tú vas a ser la capitana y me entregó la cinta con el traductor. Teníamos un chico que hablaba inglés, me entregó la cinta y yo dije, ¿qué? ¿Eso es en serio? Y yo no, yo le decía, no, yo no quiero, ¿sabes? Porque sabía cómo era el tema de ellas con las extranjeras, pero al ver que él me la entregó con tanta confianza y al ver que las chicas hicieron una cara como de felicidad, yo dije, carajo, me la voy a poner y voy a demostrar por qué me dieron la capitanía para el día de hoy. Así que ese partido fue difícil porque en ese partido teníamos que ganar sí o sí y antes de ese partido, o sea, yo te estoy hablando que una hora antes pasó algo, el ambiente se puso un poco tenso, entonces yo dije, carajo, me va a tocar ser capitana de la forma más compleja. Y ya cuando entré al campo, yo con esa cinta, el técnico y las jugadoras del otro equipo, claro, era una extranjera capitana, es complejo. Y yo solo pensé en mí, voy a hacer que esas chicas disfruten y que se le vaya la preocupación de que si el día de hoy llega a pasar un resultado adverso, que sea por mí, o sea, yo voy a poner el pecho por ellas. Y ese día nos fue muy bien, ganamos 1-0, todo el mundo contento, todo el mundo abrazándome, hablando conmigo, tomándose fotos y yo, me gané el amor. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia en China? Lo que más me gustó, que mentalmente me hizo muy fuerte y me hizo saber de que el proceso de adaptación que yo tengo con todos los países ha sido muy diferente, pero ha sido enriquecedor. Y me gustó también, es que al comienzo era un poco pesado el ambiente, pero después me gustó mucho como me gané el amor de las chicas y de todos los, como el cuerpo técnico, teníamos un cuerpo técnico grandísimo, eran como 8 o 9 en el cuerpo técnico
y todos, el día que yo me fui, Ximena, te vamos a extrañar, y ellos son muy, o sea, ellos son muy cortantes. Entonces yo dije, creo que estoy marcando a las personas y no solo se trata futbolísticamente, ¿sabes? Eh, También es como persona. Y para mí en lo personal, mi mejor año futbolísticamente de lo que yo llevo jugando fútbol ha sido en China. En China hice 5 goles, jugué titular todos los partidos y, y ya, sí, fue, sí, capitana en China, eso es una locura. Luego de este paso por China, pensamos que volvías a Colombia. Bueno, pensamos no, volviste a Colombia. Llegó la oferta del Verde Paisa, el más grande de este país, de Atlético Nacional. Bueno, ¿cómo llegó esa transición del fútbol de China a nuevamente jugar a Colombia? En mis sueños, en mis planes, estaba volver a Colombia y por eso pues obviamente firmé con Nacional porque pues quería como este año yo dije, bueno, llevo mucho tiempo por fuera, quiero, quiero ver cómo me va nuevamente en Colombia y acepté la oferta de Nacional y pensaba que iba a ser algo bonito, pero pues acabó, Yo se tengo una acabó. anécdota con ese paso de Jimena con Atlético Nacional. Es que cuando ella anunciaron el fichaje, yo empecé a buscar entrevista con Jimena. Pues resulta que me demoré más yo consiguiendo esa entrevista que la señorita Nirsi otra vez para súper lejos. ¿Cómo fue eso? O sea, no entiendo. Un día estabas acá en Colombia y al otro día en Georgia. Mary, bueno, no sé si pueda como entrar mucho al tema, pero sí, yo tenía contrato con Nacional hasta septiembre, que firmé hasta septiembre ya, y pues obviamente llevaba un mes y medio, creo, un mes y medio adaptándome nuevamente a Colombia, a todo eso, y llegó la oferta de ese equipo acá de Georgia. Se habló pues de que yo tenía contrato, de que yo estaba allá, y y todo eso, y pues ya como que negociaron entre clubes y se llegó como que a una buena negociación y ya se aceptó pues de que yo saliera, terminara contrato y estuviera aquí en Georgia. Todo fue muy rápido, todo fue en menos de 5 o 4 días, que te estoy diciendo pues de que ya me di cuenta y me tocó pues viajar a Georgia. Realmente todo fue súper veloz. Creo que cuando vimos las noticias quedamos muy sorprendidos porque los minutos que alcanzaste a jugar aquí en Atlético Nacional eran muy poquitos y tú fuiste uno de esos fichajes para esta temporada que generó como más expectativa por el perfil y por la experiencia que ya traías. Realmente Jimena es una jugadora completamente diferente porque no es común ver una defensora que marque goles, porque Jimena hace goles. Ahí donde usted ve esa mujer, ella hace goles, tiene un perfil que es bastante llamativo y yo creo que esa fue la oportunidad que te dio a llegar hacia donde estás hoy, que es en el Luso de Georgia. ¿Qué tal esa llegada a este nuevo país? Ujú. Nada, fue un poco loco, pero yo creo que es de lo mismo como que todas las experiencias que me ha tocado vivir en el extranjero y yo que llego, yo llegué aquí un miércoles, si no estoy, un miércoles en la madrugada, casi siendo jueves, eh, ese día a correr a hacerme exámenes médicos, a firmar unos papeles para que me pudieran terminar de registrar ante la liga. Y ya ese día estaba jugando, era el clásico, el partido, o sea, súper importante, que yo desde que llegué todo el mundo, no, el partido de hoy es muy importante, tenemos que ganar, o sea, hasta el técnico me metió en una oficina como una hora que, hablándome del partido, carajo, yo voy a jugar después de 3 días de viaje y ese día debuté 25 minutos jugué. O sea, usted llegó y de una a jugar. Llegué a jugar. No sabía tampoco nombre de nada. Yo, menos mal aquí hay una compañera que jugó conmigo en Armenia, así que pues le dije como que inténtame hacer un poco más fácil, pero bueno, lo que yo tengo es que yo como defensa siempre intento estar hablando con todo el mundo, así me entiendan o no, que mi voz se escuche y como para que sepan que yo estoy ahí. Y eso tampoco fue la sesión, o sea, entré y hacer lo que yo sé hacer, pero
obviamente hablando con las compañeras, yo creo que no me entendían ni pío, pero pues se escuchó mi voz. Yo creo que yo lo que percibo de tu carrera es que todo ha sido como muy así porque tú llegas y como que automáticamente te ganas la titularidad, te ganas el cariño, te ganas el respeto. ¿Cuál ha sido realmente la clave para tener tanto éxito en el extranjero, Jimena? Meli, mira que eso es súper difícil, ¿oís? Porque yo he visto muchas jugadoras y de Colombia también, pues casos en Colombia que salen a jugar al extranjero y a los 2, 4 meses se devuelve. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Y yo a veces no me he dado cuenta de la magnitud de lo que yo he logrado, como que yo no me estoy dando cuenta de lo que yo estoy logrando, pero para mí lo más importante, y yo lo tengo todo en la balanza, es que además de ser buena jugadora, que tienes que demostrar que sos buena jugadora, porque pues obviamente cuando tú vas al extranjero, ellos piensan que sobre ti cae todo, es ser buena persona. A mí me vale más de que me reconozcan como ves, y me da cosas pequeñas, detalles pequeños como que, uy, Ximena llegó y saludó, Ximena vino a preguntarme que cómo estaba, o está al pendiente si yo estoy lesionada, o ella siempre está con una sonrisa, y eso es lo que, pequeñas cosas que para mí son unos detalles grandísimos que hace que la persona se vaya abriendo con uno y hace que guste de vos. Entonces yo siempre en todos los países que intento estar, intento aprenderme los que he estado, perdón, e intento aprenderme las cosas básicas en su idioma para que quizá me haga un poco más fácil con las compañeras que no hablan inglés. Y eso ha sido el proceso pues de adaptación más rápido para mí. Y ser buena persona, demostrar lo que soy. Obviamente cuando ya entro al campo yo creo que soy una Ximena totalmente diferente, pero fuera del campo eso es lo que me ha pesado y lo que gracias a Dios ha hecho que mucha gente tenga un gran aprecio por mí. Dime, ¿qué decirle a esas jugadoras que hoy por hoy están acá en Colombia, pero que sueñan con jugar en el extranjero, pero aún no se les ha dado la oportunidad? Nada, primero para mí todo se da a su tiempo, ¿sabes? A veces uno no puede como afanarse, todo se da a su tiempo y en el momento en que se salga al extranjero también uno tiene que darse cuenta de su potencial, de que si tú estás llegando a otro país es porque en realidad te quieren y te valoran y siempre ir con la cabeza en alto, sin importar qué pase, sin importar qué pase, ir con la cabeza en alto, ser feliz de donde estás, ser feliz también de donde vienes y hacerte recordar, pero para mí, yo negar una gota de sudor cuando tú estás en el extranjero, a veces, mira, yo soy de las que pienso que a veces no vas a tener un buen partido, pero si vos metes garra y actitud, eso es lo más importante. Entonces, para mí es eso. Y ser feliz, siempre disfrutar, ¿no? Un día malo no dura más de 24 horas y un día bueno también. O sea, la felicidad y la tristeza está ahí y el otro día va a salir el sol, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces es eso. La Liga de Colombia, ¿cómo la ves en comparación a todas estas ligas en las que has tenido la oportunidad de estar? Buena pregunta. Eh, Ahora pues yo creo que está un poco mejor con el tema de la duración, ¿no? Que ahora es como 9 meses, si no estoy mal. Y eso es creo que un poquito lo que estamos haciendo con los otros países, porque yo donde he jugado, siempre las ligas duran 10 meses, un año. Y el nivel, o sea, el nivel que está teniendo la liga en Colombia es increíblemente bueno, que créeme que si así sin apoyo estamos logrando ese nivel, ¿cómo sería con apoyo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y si tuviéramos más apoyo, yo creo que hubiesen muchísimas colombianas en Europa, demasiadas, demasiadas. Pero bueno, esto es poco a poco, esperemos que eso vaya mejorando, que a la gente también le guste, que lo apoye, porque es que es de consumirlo. A mí, pues personalmente me da mucha tristeza. Yo a veces veo los partidos y no veo gente en el estadio, ¿sabes? No hay nadie, o sea, solo están las familias de las jugadoras y ya está. Pero el día de mañana, si ese equipo llega a finales, entonces sí vamos a llenar el estadio. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no hacerlo desde antes? Entonces también necesitamos el apoyo de la gente, de que la gente sepa de que hay jugadoras que se levantan todos los días por un sueño,
Hay jugadoras que todos los días están trabajando el doble para llegar a donde hoy están y que quizás necesitamos el apoyo de esa gente, de que vea que nosotras tenemos un compromiso y hacernos notar. Dime, y después de tanto tiempo que has estado por fuera de Colombia, ¿cómo te mantienes fuerte? ¿Cómo trabajas esa parte de estar mentalmente saludable, teniendo en cuenta pues la falta que te debe hacer tu familia y las diferencias culturales? Meli, hay gente que no habla mucho de eso. Para mí muy importante la salud mental. La salud mental es súper importante. Yo tengo un psicólogo. Entonces, con él es el que me ayuda, porque yo antes era una jugadora de las que yo tenía un mal entrenamiento, un mal partido y para mí yo ya me decía que yo era la peor jugadora del mundo. Entonces, yo tengo psicólogo, también tengo mi entrenador personal, que con él es el que trabajo pues desde donde yo esté y y es eso, yo intento tener obviamente la diferencia horaria. Hoy aquí estamos a 9 horas. En China cuando estaban era, si no estoy mal, 13 horas. ¿Me entiendes? Entonces también como manejar ese tiempo, me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo a hacer cosas para mantener como la cabeza ocupada. Y ya, y no intentar pensar como que, extraño Colombia, extraño mi familia, no, yo ya estoy decidida de que vengo aquí por un sueño y de que quiero hacer las cosas bien, entonces eso es lo que me ayuda un poco. Dime, ¿hay alguna anécdota chistosa que te haya sucedido así en todas estas experiencias? Algo así chistoso. Chistoso. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Chistoso, chistoso, chistoso. En China. Oh, en China, no, es que China es una locura. En China, mira, una vez bajamos a comer con mi compañera de Brasil y estamos comiendo, pues tenemos la comida y yo sí vi la comida como que rarita. Yo dije, no, ¿eso qué era? Entonces, ay, me quedó Entonces llega y me dice, es que, no, eso es pollo. Entonces le preguntamos al cocinero y el cocinero dice, no, eso es pollo. Y yo, bueno, eso es pollo. Y eran como unos pasitos así como decir las alas de pollo, las alitas. Entonces yo muerdo y eso suena, ¡cra! Y yo la miro a ella y yo, esto es pollo, pero no tenía sabor a pollo. Entonces cuando comí un pedacito más y a mí me empezó a dar un dolor de estómago y yo le tomé foto. Cuando voy a ver allá, cuando subo y en chat GPT aparece que eran ancas de ranas. No, ancas de ranas apanadas, así sazonadas como con paprika, apanaditas. Yo no, de ese día yo lloré, o sea, yo lloré tanto, me dio tanta rabia porque nos engañó como me va a meter ancas de ranas. Y les va a meter ancas de rana por pollo. Dime de todos esos destinos, ¿a dónde volverías a jugar y por qué? Israel. ¿Ok? Me encantó Israel, me encantó mucho el país, la cultura. En esos tiempos que fui, la liga es buena, pero ahora dicen que está mucho mejor. Me encantó mucho, mucho Israel. Y sí, Israel, me gustaría volver a Israel. Con todo eso que has atravesado hasta allá, actualmente, ¿qué es lo que tú más trabajas hoy por hoy? ¿Lo físico, lo táctico, lo mental? ¿O cómo se define tu trabajo en este momento? En estos momentos, después de estar tanto tiempo por fuera, ahora le estoy siendo más importante la parte mental. Y obviamente hago un trabajo extra que es de parte física, así que eso para mí es una balanza, pero ahora estoy trabajando mucho la parte mental. Bueno, Jimmy, ya para ir terminando, cuéntame un poco, ¿cuál es el sueño que aún no has cumplido en el fútbol? Sueño que no he cumplido en el fútbol. Uf, es una pregunta difícil, porque intento vivir como, ya quedé campeona, bueno, el sueño que tengo ahora es clasificar a Champions League con este equipo aquí en Georgia.
Ese es el sueño que tengo a corto plazo. Dios quiera se nos dé. Jugamos en junio, julio la Pre-Champions League. Es un poco más complejo. No sé si sabes pues, de que toca hacer como 2 rondas para poder clasificar a grupos. Y esperemos pues, de que se nos dé confiando en Dios. Sería el sueño grandísimo. Indudablemente tengo la fe de que se te va a dar. Y bueno, y un saludito para la gente de Femina Fútbol que va a ver esta entrevista. Un saludo a toda la gente que sigue la página de Femina Fútbol. También muchísimas gracias a Femina Fútbol por visibilizar el fútbol femenino, que es algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y a veces necesitamos más personas y más páginas así, ¿verdad? Porque nos estamos quedando corto en eso, para mi parecer. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por siempre tomarse de su tiempo para hacer que nosotros nos sentamos importantes y es eso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ya conocieron una historia increíble de una jugadora que sin duda alguna ha dejado la vara muy alta en el extranjero de nuestro fútbol de Colombia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Femina Fútbol y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena.